Este videoclip, que por cierto lo estrenó nada menos que Cuba Debate, ustedes pueden ver en él, en primer lugar, una letra que es pura poesía, es un poema, una melodía preciosa y sobre todo que se enaltece la figura de la mujer en su función más noble, que es su función como madre. La mujer en su función más sagrada, que es la maternidad. El video, en todo sentido, yo no soy especialista en cine, pero hasta donde puedo ver, también desde el punto de vista técnico, también es un gran logro este videoclip. En fin, es un video donde no se menciona para nada la palabra revolución, y sin embargo es un video profundamente revolucionario. ¿Por qué? Porque enaltece los valores de la revolución. Es muy importante decir patria o muerte, pero si ustedes, ese patria o muerte no se acompaña de la defensa en la práctica y en la teoría de los valores de la revolución, el patria o muerte ese no sirve absolutamente para nada. En fin, quería comenzar con este videoclip porque después en el transcurso de la charla vamos a tocar este tema. Ya en los últimos años del siglo pasado, bueno, ya desde los años 80 del siglo pasado, ya era evidente para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que para los intereses hegemónicos de Estados Unidos no bastaba con la asistencia en las esferas militar y económica que se estaban brindando y que se realizaban mediante el Pentágono y la USAID, o sea, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, sino que era necesario pasar a influir en la esfera de la cultura en todos los frentes de la cultura. Y con ese fin, estamos en la época de Ronald Reagan. En 1983 se crea la National Endowment for Democracy, o NED, que tiene esa finalidad. La NED opera actualmente en más de 90 países. Nosotros nos vamos a referir solamente a su actuación en Cuba. Debo advertir que la NED no es la única agencia que interfiere en los asuntos internos de Cuba. Hay otras agencias norteamericanas, europeas y otros lugares que también participan en promover la subversión en Cuba. Pero en esta orquesta subversiva es la NED la que lleva la batuta. Y el dueño de la partitura es la CIA. En un principio, digamos, sobre todo después del derrumbe del campo socialista, el foco de atención de la NED se centra en crear grupos de la sociedad civil contestatarios de la revolución. Periodistas independientes que ni eran periodistas ni eran independientes, y dirigentes contrarrevolucionarios que se creaban mediante la promoción con los medios que tenían y tienen en el extranjero y que promovían también dentro de Cuba. Y en fin, el campo de tratar de crear
grupos contestatarios a la revolución. Todo eso fracasa. Fracasa porque en todos esos años, incluso en los 60 años que han transcurrido de revolución, la CIA no pudo crear ni un solo dirigente, ni un solo opositor que tuviese el carisma, la capacidad para poder ser un dirigente. Y además de eso, todos ellos tenían el pecado original de sus vinculaciones con organizaciones del exilio o del llamado exilio en Miami y con las agencias norteamericanas. Ese pecado original no permitía que ninguno de estos dirigentes llegara a tener ninguna ascendencia dentro del pueblo cubano, porque el pueblo cubano es fieramente defensor de su soberanía, y cualquier persona que mostrara vinculaciones platistas con el extranjero estaba completamente invalidado de inicio como dirigente político. Todos estos fracasos a través de tantos años, por lo menos estamos hablando de los primeros 40 años, llevaron a la NET y a todas las demás agencias contrarrevolucionarias a un grado que yo llamo de desesperación, porque entonces inician en el año 1998 con un libro que se llamó Nacionalismo y Revolución en Cuba. No voy a hablar mucho de esto porque ya yo en otra ocasión hablé de esto. Nacionalismo y Revolución en Cuba. Esto se edita en Madrid, España. El autor es un seudónimo, William B. Sorel, que es el personaje de la novela de Stendhal, el blanco, el rojo y el negro. El rojo y el negro de Stendhal, ese es el personaje. O sea, no existe ese autor. Pero el prólogo está hecho por Carlos Alberto Montaner. Bien. Con este libro de 1998 se inicia toda una serie de publicaciones que llegan como a 30 publicaciones en el libro, donde ya no se contentan con atacar a la revolución y a sus dirigentes, sino que se va al ataque de los fundamentos mismos de la nacionalidad cubana, a las bases mismas de nuestra identidad, que son la raíz de la revolución. Y se denigra incluso las gestas independentistas, y se denigra a los padres de la patria cubana, como José Martí, como Ignacio Gramonte, como Carlos Manuel de Céspedes. Esa serie de publicaciones y esa serie de ataques, que ya le digo, hay por lo menos 30 títulos con este carácter, terminan también con un libro firmado por William B. Sorel. En el 2007, o sea, este periodo va de 1998 al 2007, o sea, transcurren 9 años. Y termina sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, porque cayeron tan bajo, que solamente podía tener eco en aquellos que habían perdido hasta el último vestigio del sentido patrio. Termina esta etapa
Bien. La NET se da cuenta de que los viejos métodos, a través de crear micropartidos artificiales, organizaciones fantasmas contrarrevolucionarios que no tenían credibilidad alguna, por ese camino no iban a ninguna parte y que tenían que buscar nuevos métodos. Resucitaron un viejo método que siempre les fue útil, que es el de detectar focos de malestar en los barrios de las ciudades, en los campos, focos de malestar que se producen en toda sociedad por diversos motivos, por desastres naturales, por desabastecimientos temporales, por deficiencias administrativas. Por ejemplo, pan de mala calidad o viviendas en mal estado o desabastecimiento de agua. En fin, todas esas cosas que ocurren normalmente, bueno, normalmente entre comillas, pero que ocurren en todas partes del mundo. Una vez que detectaban, y lo detectan porque lo siguen haciendo todavía, detectado ese foco de malestar, la tarea del disidente mercenario es alentar y exacerbar el descontento. Eso por una parte. Y por otra, los medios subvencionados por la NET en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa y sobre todo aquí en Miami, donde por cierto hay no menos de 9 organizaciones que reciben fondos directamente de la NET. No menos de 9 solamente aquí en Miami, sin contar lo que hay en otros lugares de Estados Unidos y otros lugares del mundo. 9 aquí en Miami. Bueno, esas organizaciones subvencionadas por la NET actuaban como caja de resonancia para exagerar, tergiversar y sobredimensionar los acontecimientos. Es decir, ya utilizaban a los mercenarios para eso. Los utilizaban como peones para crear el descontento y además para provocar a las autoridades, para crear incidentes con las autoridades. Ya ha comenzado el nuevo siglo, el nuevo milenio, hacia mediados de la primera década, surge el proyecto Génesis. El proyecto Génesis va dirigido a la juventud y sobre todo a la juventud intelectual. Por lo tanto, tiene su lugar de acción principalmente en los predios universitarios y en los círculos de intelectuales y artistas. Van a trabajar con esos jóvenes creadores, gente que quería escribir y publicar un libro, o quería pintar y vender un cuadro, o exponerlo en algún lugar del mundo. Es decir, todas esas inquietudes normales de la juventud, ellos querían canalizarlas hacia la contrarrevolución. Pero escogen para dirigir esa operación Génesis a un joven profesor universitario cuyo nombre es Raúl Capote. Y toda esa operación Génesis aparece en este libro Enemigo. Después en otro libro que se llama La guerra que se nos hace, y en múltiples publicaciones en las razones de Cuba, en Cuba Debate, etc. El libro que yo les recomiendo, no por las razones familiares que me unen con él, sino porque realmente es un libro imprescindible
este y el siguiente, en la guerra que se nos hace, y donde viene explicado en detalle toda esta estrategia de la ANET y de la CIA en general contra nosotros. La ANET en este momento tiene más de 30 proyectos, contra Cuba, en el área de la cultura, en el sentido más abarcador de la palabra. Estuve examinando todos los objetivos, que sería demasiado largo de explicar aquí, pero lo resumo diciendo que no se olvida ningún frente de la cultura. Abarca todos los frentes de la cultura, todos. Cultura en su sentido más amplio. Es decir, la educación, la diplomacia, la formación de cuadros, la política, la historia, todos los elementos que componen la cultura de un pueblo, en todos ellos están organizaciones y asignaciones para promover la subversión a Cuba. Se puede decir con toda propiedad que la guerra cultural contra Cuba es una guerra total, que no deja nada al azar, que no olvida nada, que ataca por todos los flancos de la cultura. Bueno, la estrategia de la ANET está resumida aquí en este libro, Enemigo, y es la siguiente. Crear, organizar y financiar la contrarrevolución. Fragmentar la sociedad y distorsionar la realidad cubana. Lo voy a repetir. Crear, organizar y financiar la contrarrevolución. Fragmentar la sociedad y distorsionar la realidad cubana. Esa es la estrategia de la ANET. Pero si bien esta estrategia se mantiene constante, las tácticas han variado y continúan variando, no solo por la resistencia de nuestro pueblo, sino en función de las nuevas corrientes del pensamiento y del arte contemporáneo y la revolución tecnológica característica de nuestra época. Estamos en la era digital, la era de la cibernética, de la internet, de las redes sociales. Y muy pronto, tal vez antes de que los que pertenecen a mi generación desaparezcan, entraremos, por lo menos en el aspecto de las telecomunicaciones, en la era de la tecnología cuántica. Quiero decir con esto que nuestra defensa exige que nos mantengamos al día, que avancemos con lo más avanzado del mundo en el dominio de la tecnología y de la ciencia. Me llama la atención que en los últimos presupuestos de la ANET se asignan fondos para promover lo que ellos llaman el cine independiente. Ya sabemos lo que esto significa, el cine independiente. Es un cine que en el mejor de los casos no es un cine crítico, sino hipercrítico
la revolución. Eso en el mejor de los casos. Y además que va a ser promovido por estas agencias extranjeras en la misma proporción en que distorsionen y hagan daño a la revolución. Ese es el cine que ellos promueven. Pero más me llama la atención todavía que seguidamente una de las artistas disidentes, que es Tania Bruguera, sale promoviendo un concurso de cortometrajes independientes y ofrece de su peculio un premio de 15.000 CUC. Déjeme decir algo sobre estos artistas disidentes cubanos. Uno de las cosas que ellos han tratado de promover durante todos estos años es precisamente la promoción de jóvenes cubanos artistas que se opongan a la revolución. Los pocos que han logrado, las obras de estos pocos que han logrado, se caracterizan por el mal gusto y la mediocridad. Y las figuras que intentan destacar, entre ellas tenemos, por ejemplo, un rockero fracasado que promueve la pornografía como supuesto derecho del pueblo. Un grafitero que preso en Miami por delito sexual agravado. Una artista de instalaciones y performance que se exhibe en una de sus actuaciones, se exhibe desnuda, cubierta con el costillar ensangrentado de una res. Y lo más reciente, unos supuestos artistas en un acto artístico frente al Capitolio que se embadurnaron el cuerpo y el rostro de excremento humano, Yo no voy a caer en la trampa de tratar de enseñar a nadie lo que es y lo que no es arte. Concedamos que sí, que censurato es arte. Pero estoy seguro de que todos convendrán conmigo en que es un arte feo, sórdido, repugnante. Y que no solamente es un arte feo, sórdido, repugnante, sino que además es contrarrevolucionario. Y no solamente es feo, repugnante y sórdido y contrarrevolucionario, sino que además es mercenario. Soy de los que opinan que el arte revolucionario genuino tiene como oficio el bien, la verdad y la belleza. Ahora, ¿por qué se trata de promover el cortometraje? ¿Cuál es la intención, esta intención nueva de incentivar la producción de cortometraje? Bueno, el problema es que los tiempos han cambiado. Hasta no hace mucho, la producción de un libro, de un cuadro, de una escultura, de una pieza musical, costaba muchísimo menos que producir una película. Como ustedes saben, una película, bueno,
En Estados Unidos, el promedio de costo de una película es de $11 millones, sin contar el marketing y sin contar la propaganda. O sea, si cuentan todo eso, el promedio se eleva a $50 millones. Bueno, en otros países cuesta menos, pero cuesta, en todas partes es costoso. Eso hacía que había muchos más productores en el campo de la música o de las artes visuales o de la literatura que la que podía haber en la cinematografía. Un poeta, por ejemplo, lo que necesitaba era un lápiz y un papel. Bueno, hoy en día necesita un procesador de palabras y todas esas cosas. Pero bueno, en aquel tiempo lo que necesitaba era un lápiz y un papel. Y si era un repentista cubano, ni siquiera eso. Es el que podía haber 10.000 poetas por cada Santiago Álvarez o por cada Isabel Santos, ¿no? Porque entraban a jugar esos factores de costo de producción. Con la revolución tecnológica se abarata todo enormemente. Ya no es demasiado difícil conseguir una cámara de video, sobre todo si la cámara la trae gratis un agente de la NET desde los Estados Unidos. Y además se pueden hacer videos con cámaras digitales, con teléfonos celulares, etc. Déjame decirle, cuando yo me refiero a cortometraje, porque hay diferentes definiciones de cortometraje, me refiero a todo lo que es de corta duración, incluyendo documentales, videoclips, etc. Para que no haya confusión. Esa es la definición que hago de cortometraje. En menos de 30 minutos, digamos, y abarca todo lo que es de cortometraje. Pero más importante aún, esos cortometrajes se podían subir a YouTube, que YouTube es creada en el año 2005 y después se perfecciona con otro sistema, y muy rápidamente y muy fácilmente cualquier persona puede acceder a un video que se haya hecho en cualquier parte del mundo. Eso atrae poderosamente la atención, porque se trata de un nuevo elemento tecnológico que puede servir para el bien o para el mal, de acuerdo a quién lo utilice y cómo lo utilice. Y eso explica por qué la atención se va hacia este sector. Ahora bien, el abaratamiento de estos cortometrajes, de la producción de estos cortometrajes, si bien permite que cualquiera prácticamente pueda hacer un video y subirlo a las redes, compartirlo donde él quiera, pero también al mismo tiempo cada vez hay más exigencia técnica, profesional, para la confección de un video. Es decir, cada vez hace falta más maestría profesional para el manejo de los planos, de la iluminación, de la secuencia, en fin. Hay toda una serie de cuestiones técnicas que se van complicando, se van haciendo más complejas y que van teniendo más exigencia de los productores. Es decir, que mientras por un lado hay una gran cantidad de producciones que no valen nada desde el punto de vista técnico, porque son hechas por personas que no tienen el menor conocimiento de eso, pero sí tienen la capacidad para elevarlo a las redes. Pero también hay un tipo de cortometraje que sí existe, que sí exige
que sí exige calidad. Que sí exige calidad. Y entonces en ese desafío nosotros tenemos que asumirlo. Bueno, pues creando los mejores productores, los mejores realizadores, los mejores técnicos de sonido, los mejores técnicos en iluminación, los mejores actores. Ese es el desafío que tenemos y tenemos que producirlo y lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Y una prueba es eso que acabo de mostrarles, este video. Este video que está, en mi opinión, está completo en todas partes. Sí, está completo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su contenido poético, de su melodía y además de su contenido revolucionario. En un momento como este en que hay tanta confusión con todo este problema de la ideología de género, etc. Este es un videoclip que me alegra muchísimo que sea precisamente Cuba Debate el que lo esté promoviendo. Que pueda conferir el nombre, estamos transmitiendo en vivo en este momento. Sí, el video se llama Una mujer, por Israel Rojas y Luna Manzanares, donde se exalta la función sagrada de la mujer como madre. Y eso es un valor revolucionario. Esos son los valores que los revolucionarios tenemos que defender, porque esa es la revolución precisamente. ¿Qué revolución puede haber sin defensa de la familia? ¿A qué le pueden llamar ustedes revolución? Una revolución que no defiende a la familia. En síntesis, la industria cultural es el medio que está utilizando la NET para promover su cosmovisión y su ideología, para imponer su forma de vivir y de pensar, y para ejercer su control sobre la mente y el corazón de nuestros jóvenes. Nuestra respuesta tiene que ser con la calidad, subrayo, la calidad de los valores que estemos sustentando y nuestra capacidad para transmitir esos valores. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Qué opina de este intercambio que ha producido hoy por el doctor Salvador Capote? Es necesario teniendo en cuenta que la cultura nos concierne a todos. Ajá. Y no se puede negar los facts. Ahora que estamos en la época de los fake news y todo esto, todo lo que ha dicho Capote son facts, no son opiniones. Porque, ante todo, la revolución sí tiene que defender a la familia. Eso es la revolución cubana. Sí, exacto. Es una causa que no se puede renunciar, nadie nos puede robar eso. Porque la familia cubana, ante todo, tiene que ser defendida por la revolución. Y desde luego, otro fact indudable en esta batalla cultural es que yo apoyo a los artistas cubanos, independientes, ajá, pero no a una persona que es un fraude porque está financiada con un propósito exclusivo de destruir el orden social. O sea, son personas anárquicas, antisocial, que a mí me asombra cómo se les pretende dar a ellos la plataforma para querer crear estados de opinión cuando no se ve ni siquiera con sus vecinos. Disponen de mucho dinero, grandes presupuestos, grandes alianzas, porque tanto dicen que hay una conspiración de izquierda. Yo diría que hay una conspiración de extrema derecha, porque ahí está John Bolton promoviendo cambio de régimen indiscriminadamente. Cambio climático, John Bolton tiene la respuesta, cambio de régimen. Eso es la única receta que tienen, pero ellos podrán disponer de miles de millones, a pesar de que deberían estar utilizándolo para pagarle a todos los empleados públicos que ahora en el cierre del gobierno, un récord de inexplicable, ¿no? Que hace lucir muy mal a Estados Unidos como un país caótico. En vez de estar utilizando ese dinero para darle de comer a las familias, darle educación, arreglar las muelas a tantos ciudadanos estadounidenses que tienen problemas de salud, de arreglar la infraestructura que se está rompiendo en este país,
realmente hacer a América grande en la base. Pero aunque ellos tengan ese dinero disponible para proyectos que en mi opinión son fallidos, nosotros disponemos de principios, de decencia, de unidad y de madurez emotiva. Así que vamos a ganar. Entonces, Cuba pudiera contribuir también a hacer cambios, digamos, también en el propio Estados Unidos culturalmente y asumir una buena relación, porque también hoy se está atacando a los demócratas como comunistas. No son realmente comunistas los demócratas. No, por supuesto que no, pero ellos quieren correr todo el espectro político hacia el lado que los hace ellos lucir como centro derecha, cuando en realidad muchos de hoy en día del Partido Republicano se están actuando como verdaderos nazis. Te tratan de involucrar en la cacería de brujas para que uno no se concentre en quiénes son ellos y qué es lo que están promoviendo. Porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Brasil, ante todo, es una demostración de que la derecha se ha cambiado de saco, está evolucionando para utilizar el WhatsApp, para utilizar las redes sociales y ante todo reciclar un discurso que es viejo. Ellos no son la respuesta, nosotros fuimos la respuesta a los abusos de ellos. Por más que traten de usurpar nuestro idioma de progresista, a favor de la mejoría de la sociedad, a favor de un ciudadano empoderado, por más que traten de robarnos a nosotros los valores más bonitos de nuestro discurso y de nuestra vida, porque vivimos en esto, van a fracasar. Porque yo diría que ante todo esto no es una cuestión de bandos. A mí me gusta que estemos ahí analizando los facts, como dice Capote, los facts. Tú no eres un artista independiente si estás recibiendo dinero de la net. Pudiéramos ser un poco honestos, pudiéramos respetarnos la inteligencia, ¿verdad? Eso es claro. ante todo lo que uno exige, un mínimo de sinceridad política. Explícale aquí a la Alianza qué es lo que es La Moderna, que es una transmisión que tú haces en vivo. ¿Cómo lo haces? Moderna es un programa independiente de verdad, ¿sabes? Un programa que nosotros hacemos porque tenemos fe en el pueblo de Cuba y lo hacemos a pesar del silencio mediático que se produce aquí en el patio, aquí en Miami. Moderna de todo lo que promueve son cosas que nos unifican, pero nos unifican de verdad, no un bando aplastando al otro, porque ellos están ahora diciendo que están muy unidos, que van a hacer un paseíto a Washington, estar demandando, que van a ante todo representar a los cubanos. No, tú tienes que ganarte eso. Y aquí en Miami lo que hay es un caos, una jungla, mafias controlando el discurso político, y yo diría que si tanto quieren hablar de democracia, que practiquen la democracia dentro de sí mismos, que no utilicen el dinero del contribuyente de una manera, yo diría casi de izquierda, porque tanto que hablan del empoderamiento, de la libre empresa, y son los primeros en tratar de robarle dinero a los fondos públicos. Yo diría a esa gente que traten de por lo menos dar un poco para que vivan lo que predican, porque ante todo lo que parecen son piñas sectarias que no dejan que nadie entre, porque ante todo esto no es por el bien de los cubanos. El enemigo lo único que está haciendo es tratando de enriquecerse a sí mismo individualmente, y son totalmente irresponsables con el futuro de nuestra nación. Bueno, muchísimas gracias por tu participación aquí en Alianza Martínez.